Nos encontramos en el beach a ver, no sé, estaba comiendo en el beach, pues me encontré a mi papá. Tal vez el destino nos unió para estar juntos toda la vida. Oh, sí. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa La Saga Parental. Yo soy su servidor, el psicólogo Víctor Lenin, y para mí es un gran honor. Estamos de manteles largos, amigos. ¿Saben por qué? Porque el día de hoy vamos a tener un programa con hijos que ahora ya somos adultos, pero que vivimos una experiencia de alienación parental, así como usted lo dice, y como usted lo escucha, alienación parental. Y lo digo con letras grandes porque se atreven a decir en algunas partes del mundo, en este caso un poco más en el mundo hispano que en el mundo angloparlante, que la alienación parental no existe, que es una invención de un tal Garner, ¿sí? Que por cierto era neuropsiquiatra infantil, ¿sí? Y participó por más de 40 años en juicios familiares en Estados Unidos, en toda esta boga que se vino con los baby boomers, recordemos, de entre los 60 en adelante, con el tema del divorcio en los Estados Unidos, bueno, finales de los 50 en adelante. Y que para nosotros como latinoamericanos, pues el tema de los divorcios empezó a ser boga como a mediados de los 70, principios de los 80 en adelante. Entonces, ¿qué pasaba ahí? O sea, realmente la pareja se separaba amablemente, entendía que necesitaba de papá y mamá ese hijo, o ese hijo era utilizado como una manipulación. Entonces, el día de hoy nuestros invitados nos van a hablar acerca de sus experiencias, consecuencias y realidades al respecto. Les vamos a pedir a cada uno de ellos que por favor se vayan presentando y nos hablen acerca de este primer punto, que son las experiencias que ellos consideran haber vivido como alienación parental. Le damos un saludo, por favor, a Ana Pau, y le hacemos el uso de la palabra a ella. Adelante, Ana Pau. Buenas tardes, mi nombre es Ana Paulina Aznar. Vivo en México, Morelos, tengo 18 años. Pues voy a hablarles sobre mi experiencia en esto. Bueno, para más o menos contarles mi experiencia y ayudarlos en lo que pueda. Yo nací yo nací en una familia unida, mis dos papás. Nací yo y cuando tenía 5 años, nació mi hermana. Tengo una hermana de 13 años ahorita. Y a los 6 años, más o menos, 5 o 6 años, mis papás se divorciaron. Por cuestiones de mi mamá. Mi mamá era muy agresiva. Mi papá se fue porque mi mamá llegó a agredirlo físicamente a mi papá. Y él se fue pensando que la situación era con él. Y se fue pensando que pues así mi mamá se iba a calmar. Pero no fue así. Mi mamá desde entonces nos agredía físicamente, a mi hermana y a mí, físicamente y psicológicamente. Empezamos a ir a los juzgados. De toda mi vida he ido a los juzgados y a psicólogos que ponen los jueces. Mi mamá, lo que tenía mucho ella era que actuaba mucho con chantajes. Decía que si no decíamos lo que ella quería que dijéramos, ella iba a dejar de ser nuestra mamá, se iba a morir, se iba a quedar sola. Si no decíamos lo que ella quería que dijéramos en los juzgados, nos pegaba.
nos golpeaba, nos gritaba, más que a mí, que a mi hermana. Mi hermana era muy chiquita en ese entonces no entendía muy bien las cosas. Pero a mí sí, bueno, me llevé muchos golpes. Mi papá, él no me permitieron verlo muchos años. Mi mamá no nos dejaba verlo, ni estar con él, ni hablarlo, ni hablarle por teléfono. Yo le decía a mi mamá que quería hablar con él, pero ella me decía que no quería hablar con nosotras, mi papá, que no quería hablar con nosotras, que estaba ocupado, que estaba trabajando, que no nos quería ver, lo cual eran mentiras, pero así estuvo mucho tiempo. Y yo lloraba y no entendía las cosas, era muy chiquita, no entendía. Y llega un momento en donde voy creciendo y voy viendo las cosas, se ven cuando mi mamá empieza a mentir y yo me doy cuenta de que miente. Mi papá no lo veíamos y algo que pasaba mucho es que papá estaba todos los fines de semana en casa de mi mamá, todos los fines de semana afuera, tocando el timbre, aunque nosotras no saliéramos y hasta mi mamá subía la música a todo volumen, nos encerraba en la recámara de hasta atrás y nos decía que nos calláramos, que no dijéramos nada. Y esto fue por años y mi papá nunca dejó de insistir, de ir los sábados a tocarnos la puerta para ver si estábamos, pero no salíamos. Y creo que eso, no sé, a mí ahorita eso, pues le doy las gracias por eso, porque no se rindió, estuvo ahí y llegó un momento en donde empezamos a verlo por las insistencias y por todo eso. Pasaron no sé cuántos años, 4 o 5 años, y lo empezamos a ver los fines de semana. Empezamos a verlo y cada vez que iba con él era como un respiro para mí, para mi vida. Todo el tiempo estaba en tensión viviendo con mamá. No era cómodo, todo el tiempo lloraba, estaba encerrada en mi cuarto, por todo se enojaba, por todo, cualquier cosa que hacía se enojaba y me golpeaba y me gritaba. No era feliz viviendo ahí, si me explico, pero tampoco me podía ir porque tenía miedo. O sea, sorprendentemente de que todo eso que pasó con mamá, que me golpeara o que me gritara o todo eso, los chantajes, las manipulaciones, yo no me podía ir por miedo a que ella se quedara sola. O sea, todavía, no sé, no lo entiendo muy bien, pero en ese entonces tenía miedo de que mi mamá se quedara sola. Entonces no me iba, porque si no se quedaba sola. Y en el juzgado decía que quería quedarme a vivir con ella por miedo a que se muriera, a que dejara de ser mi mamá. Eso es lo que ella me decía. Entonces yo me torturaba con eso que me decía y me quedaba, no, es que no puedo dejarla, no puedo. Y los psicólogos jamás se dieron cuenta. O sea, cuando iba al juzgado a hablar, o a los psicólogos que ponían el juzgado, se supone que deberían de darse cuenta cuando un niño está siendo manipulado o cuando no puede hablar o tiene miedo y pues no se dieron cuenta, no. Dijeron, no, pues la niña dice que se quiere quedar a vivir con su mamá, que se queda a vivir con ella. Y cada vez que volvía de esos asuntos del juzgado, pues mamá enloquecía porque decía que dije algo que ella no quería. Entonces me golpeaba y me gritaba. Y esto se repetía constantemente por años y por años y por años. Hasta
pasaron muchísimas cosas. Este, iba con papá y yo le decía a él que me quería ir a vivir con él. Y le decía, quiero vivir contigo, quiero vivir contigo. Y cada vez que él iba al juzgado y decía que pues queríamos vivir con él, mi hermana y conmigo, mi hermana y yo queríamos ir a vivir con él, íbamos al juzgado y mi mamá nos decía que pues no, que dijéramos que queríamos estar con ella, vivir con ella, porque si no se iba a quedar sola. Entonces eso hicimos por mucho tiempo, años, donde yo lloré, donde me la pasé mal. Llegó un momento en mi vida en donde crecí y empecé a defenderme yo de mi mamá. Ya tenía la fuerza suficiente para defenderme. Empecé a salir en las madrugadas de mi casa porque me sentía mejor en la calle en las madrugadas que en mi casa, pero por alguna razón yo no podía irme a vivir con mi papá, por miedo, por no podía dejar a mi mamá sola, por miedo, a todo el miedo que me metió por años, estaba ahí, entonces no podía. Pues pasaron cosas y llegó un momento en donde pasó algo, una situación en mi vida en donde me di cuenta que, bueno, yo fui víctima de abuso sexual por el papá de mi mamá por varios años. Y cuando me di cuenta de eso, que fue a los 16 años, le dije a mi papá. Y fue ahí cuando él me llevó a denunciar. Y a partir de ese día ya no volví con mi mamá. Dejé todas mis cosas. Simplemente un día decidí ya no volver con ella. De hecho, mi hermana está viviendo con ella sola. Yo decidí quedarme con mi papá. Mi mamá se sacó de onda. Cuando le dije, de hecho, a ella no le importó mucho. Me dijo que no dijera nada. Pero ahorita la veo de vez en cuando. Tengo ese resentimiento. No me llevo bien con ella. No me llevo bien con ella por todo lo que hizo en toda mi vida. Las manipulaciones, todas esas cosas que los padres le hacen a los niños, metiéndoles miedo, chantajes, manipulaciones, llega un momento en donde te das cuenta, en donde creces y tu criterio, tú te das cuenta de que te están manipulando, de que te están agrediendo y llega un momento en donde dices, basta, ya no. Me hubiera gustado que hubieran, en ese entonces cuando yo era pequeña, me hubiera gustado que alguien, el juzgado, los psicólogos, alguien hubiera dicho, es que esto no se puede. Estos niños están siendo agredidos físicamente, psicológicamente, pues no, y nadie hizo nada. Entonces, no me creyeron, entonces mi papá también lo decía en el juzgado, no le creían a mi papá cuando decía que pues me golpeaban o me tiraban de las escaleras o me cortaban con cuchillos o cosas así, no le creían. Entonces, no había pruebas porque pues no las había, solo miedo, terror. Y llegó el momento en donde yo me di cuenta y dije, ya basta, y me fui. Ahorita mi hermana está viviendo con mi mamá y ahorita lo que está haciendo mi mamá, y me he dado cuenta, es que la está manipulando, pero diferente a mí. A mí usó los golpes y los miedos y todo eso. A mi hermana lo que está haciendo es comprarle cosas, las cosas que quiere, para que se quede. Tiene muchísimo miedo de que mi hermana se venga a vivir con nosotros. Entonces, pues ahorita ella está allá. Quiere hablar conmigo, me ha pedido disculpas muchas veces, que se arrepiente, pero honestamente yo le tengo mucho rencor. Eso lo tengo que trabajar yo.
Ahorita lo que hago es que yo tengo falta de, tengo bloqueos de muchos recuerdos. Dice el psicólogo que por mi mente bloqueo muchos recuerdos por los traumas. Entonces yo ya no puedo, me cuesta muchísimo recordar muchas cosas y algunas las tengo revueltas. No sé muy bien en qué año y todo eso. Me frustra no recordar cosas de toda mi vida, toda mi infancia. No recuerdo muchas cosas. Y hasta la fecha, actualmente se me siguen olvidando cosas que tengo que trabajar. Voy al psicólogo, voy al psiquiatra. Aparte de los bloqueos que tengo de mi memoria, tengo otros problemas que, por el abuso sexual y por cuestiones que viví con mi mamá, como agresiones físicas al punto de sacarme sangre, de sangrar. Son muchas cosas que tengo que seguir trabajando actualmente. Las cosas cambiaron. Ahorita hablo con mi mamá. De hecho, ha venido mi mamá aquí con mi papá. Ya tenía más comunicación con mi papá, sorprendentemente. Pero es difícil para mí hablar con ella y estar en la misma habitación y convivir con ella porque es muy hipócrita en el sentido de que finge que no pasó o que no pasó todo lo que pasó y me saluda, me abraza, me besa y no sé, tengo que trabajar en eso porque le tengo mucho rencor. Y a mi papá, pues, le agradezco que no se rindiera, porque hay padres o madres que se rinden porque pasan años y no ven a sus hijos, porque la situación es difícil y llegan a rendirse y se alejan y se dan por vencidos. Y mi papá no lo hizo. No lo hizo y le agradezco porque si no, no sé qué hubiera sido de mí o a dónde hubiera ido. Yo no sé. Entonces, creo que ya, nada más es eso. Muchas gracias, Pau. Y pues bueno, también te felicito en el sentido de pues la valentía que tienes al reconocer pues cada uno de estos pasos que has ido dando en la vida y bueno, y también de enterarte que pues en muchos de estas fallas del pasado pues no son tus fallas, o sea, lamentablemente personas que consciente o inconscientemente, que a veces es nuestra familia, pues nos han ido dañando, ¿no? Pero y también felicitarte porque estás decidiendo salir adelante, ¿sí? Y pues nuevamente un fuerte, fuerte abrazo y agradecerte que estés aquí. Vamos a seguir escuchando otras experiencias. El día de hoy no pudo venir con nosotros esta Vania, pero ella es Vania de la Cueva, ella es psicóloga y tiene más o menos como unos 30 años y nos mandó un pequeño video explicando qué es lo que ella ha vivido. Entonces, si podemos escuchar por favor a Vania y yo les pediría de favor si vamos cerrando nuestros micrófonos para que no interfiera. Pues mi experiencia en la animación para mí.
yo empiezo como a tener conciencia de esto, pues mi papá siempre... Perdón, no se alcanza a escuchar bien el audio de Vania. Voy a ver qué pasa, ¿eh? Mientras tanto, no sé si, mientras voy apoyando esta parte del sonido, si podemos escuchar a este Martín con su historia, por favor, esta parte de la experiencia. Claro. ¿Qué tal, Víctor? Bien, a ver, mis padres se separaron cuando yo tenía 17 años, yo era bastante grande. Y me tocó vivir lo mismo que viven todos los chicos. En mi caso fue al revés, fue mi papá, quien durante 2 años, los 2 años previos a la separación, se ocupó de generar una especie de monstruo respecto a la imagen de mi mamá. Yo la verdad que tengo 43 años, lo tengo como bastante resuelto a esta altura de mi vida, por lo que no quiero justificarlo, pero no creo que haya tenido malas intenciones conmigo. Creo que tenía mucho que ver con el odio y el resentimiento que tenía hacia mi madre, ¿no? Y la verdad que durante esos 2 años se ocupó de contarme una historia, no solamente respecto a mi mamá, sino respecto a mi tía y a mi abuela materna, de por qué eran las responsables de lo miserable que era su vida. Y eso generó esa imagen de monstruo respecto a mi mamá. Cuando se produjo la separación, yo eh, tomé la decisión de irme a vivir con mi papá, igual que mi hermano. Mi hermano es 1 año y medio menor que yo. Y siempre recuerdo que el día ese de la separación le reproché a mi mamá muchísimas cosas de lo mal que ella actuaba y de las cosas malas que ella hacía, que yo nunca las había vivido, que tenían que ver con esa imagen que mi papá había creado de mi madre. Había básicamente repetido todo lo que mi papá durante 2 años se había ocupado de decirme respecto a mi mamá. Y así fue, estuve 3 años sin ver a mi mamá. Los primeros 6 meses, en realidad, inmediatamente después de la separación, yo empiezo a visitar a mi mamá a escondidas. Ni bien se produce la separación, mi papá nos dice que no podíamos visitar a mi mamá porque si no la íbamos a visitar, íbamos a lograr de que ella nos venga a visitar a nosotros y entonces eso iba a ser mejor porque no íbamos a tener que esperar que ella nos reciba. Toda una serie de manipulaciones y toda una serie de justificaciones por lo cual, según mi papá, era mejor no ir a verla. El tema es que en ese contexto mi mamá vino a visitarnos una vez inmediatamente después de la separación. Mi papá se comportó muy mal con ella, fue muy agresivo, le dijo un montón de cosas y obviamente mi mamá no vino más. Y él nos seguía manipulando con lo mismo, que teníamos que esperar que ella nos venga a ver, pero obviamente mi mamá en ese contexto de violencia no quería verlo. Yo lo veo ahora, sí, o lo vi de más grande, de esta manera. En ese momento yo decía, mi papá tiene razón, mi mamá no me quiere venir a visitar. El tema es que esos primeros 6 meses, yo para no defraudar a mi papá empecé a ir a visitar a mi mamá escondido, porque necesitaba el vínculo con mi mamá, sin entender bien qué era lo que pasaba en ese momento. Sencillamente extrañaba a mi mamá y quería ir a verla. Estuve, creo que algo de 6 meses visitándola sin que mi papá sepa, hasta que se enteró. Y el día que se enteró mi papá que yo iba a visitar a mi mamá, fue existió un acto de violencia muy grande de mi padre hacia mí, al punto tal que me metió tanto miedo que decidí no ir a verla más. Y él ahí cambió su estrategia, pasó de la manipulación ya directamente a la prohibición y a la violencia. Eso fueron 2 años y medio más, porque en total fueron 3 años que no la vi. Y pasó lo que pasa en todos los casos, o en el 99,99% de los casos. Hubo un día en que maduré lo suficiente para darme cuenta que mi mamá nunca me había hecho nada malo. Y yo no había sido testigo nunca de todas las cosas horribles que mi papá decía de mi mamá. Y sobre todas las cosas que toda esa imagen que yo tenía de mi mamá, a mí me la habían contado. Yo no la había vivido.
Y más allá de los problemas que ellos pudieron haber tenido entre ellos, que evidentemente existieron y terminaron en un divorcio, no eran problemas míos. Eran problemas que ellos debieron haber resuelto entre ellos. Cosa que mi madre sí supo hacer y mi padre no, porque me involucró a mí y me utilizó como una herramienta. Y ese día fue como que vi todas las cosas tan claras que decidí ir a visitar a mi mamá después de 3 años. Le golpeé la puerta y todavía me acuerdo que mi mamá me preguntó de adentro quién era y nada, hubo un reencuentro hermoso. Perdón, me cuesta un poco contar. Y hubo un reencuentro hermoso. Pasamos toda la tarde juntos, le pedí perdón. Le pedí perdón por esas cosas que había dicho de ella, repitiendo lo que me habían contado. Y volví a mi casa, le conté a mi hermano que había ido a ver a mi mamá y mi hermano hizo inmediatamente lo mismo. Cuando te digo inmediatamente, se fue en el mismo momento que yo se lo estaba contando y se fue a mi mamá. Y así estuvimos visitando a mi mamá un par de meses hasta que un día se lo contamos a mi papá se enojó, nos echó de casa y nos fuimos a vivir con mi mamá. Así que a partir de ese momento nos costó, a mí personalmente me costó bastante generar el vínculo de vuelta con mi mamá, pese a que ella nunca me había hecho nada. Es por esa cuestión de que uno durante 3 años nos besa a alguien y se genera una especie de, ¿no? de distancia. Pero por suerte reconstruimos el vínculo y hoy tengo una relación increíble con mi mamá, excelente, con mi tía también, que era parte de la historia de mi papá. Y mi abuela ya falleció hace muchos años, pero también. Por eso cuando niegan el síndrome de alienación parental, yo lo veo como desde la óptica de qué ignorancia, ¿no? Porque a mí no me lo contaron. Yo siempre digo lo mismo, o sea, hay cuestiones que son subjetivas y cada uno puede opinar a favor o en contra, y está bien y todas las opiniones son respetables. Pero hay cuestiones que son objetivas, son hechos reales, que suceden, y eso es innegable. Lamentablemente el que no lo vivió no lo sabe, pero yo lo viví. Y no lo viví con 5 años, que debe ser 1000 veces peor, lo viví con 17 años, donde ya se supone que no pasa eso. Entonces, creo que que hay mucho también de la sociedad que influye en eso. Creo que en la sociedad está relativamente aceptado que si una madre o un padre no deja que el hijo vea a la otra madre o el padre, bueno, por algo será, ¿no? Cuando es un acto de violencia enorme, es un acto de violencia enorme. Pero bueno, pasa. Hace un mes atrás nunca llegué a presentarme bien, soy de Argentina, estoy viviendo ahora en Dallas. En un programa de televisión muy importante de Argentina, un especial sobre el síndrome de alienación parental, ¿no? Y hubieron psicólogos, abogados, distintos especialistas de distintas ramas. Y se armó un buen debate interesante sobre el tema del síndrome de alienación parental. Al día siguiente de ese programa, el gobierno argentino, a través de un comunicado firmado por el secretario de Salud y el viceministro de Justicia, además tengo los nombres de las personas acá porque me ocupé de abrirlo, sacaron un comunicado negando el síndrome de alienación parental. El gobierno, diciendo que es una falacia que carece de rigor científico. Lamentablemente, hasta que no se reconozca el síndrome de alienación parental como lo que es realmente, muchos chicos como Ana Paula van a ir al juzgado y no son escuchados. Porque para ellos lamentablemente no existe. Muchas gracias. Muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Indudablemente, pues, como va pasando esta reunión que estamos teniendo, pues nos vamos sintiendo más identificados ante, pues, las atrocidades que nos ha tocado vivir, tanto como hijos, como también como profesionales, y darte cuenta que pues ese mundo maravilloso que uno a veces piensa que de niño existe, esa burbuja intocable,
pues está siendo más tocada o más lastimada por parte de los dos seres que más amamos, que son papá y mamá. Entonces, pues también esa puede ser una explicación del por qué nos convertimos en adultos y pues estamos llenos de muchas series de inseguridades o de esperanza ante la vida, ¿sí? Y por qué Exacto, también nos vamos pues enfermando, ¿sí? exacto. Gracias. Víctor, discúlpame, ¿me dejas agregar una cosa más que Sí, sí, me olvidé adelante, mencionar? adelante. Sí, por favor. Eh, Escuché mucho cuando siempre se habla, o los detractores del síndrome de alienación parental dicen de que por qué un chico mentiría, ¿no? ¿Por qué un chico iría a decir algo distinto? Bueno, Ana Paula contó una excelente experiencia por qué lo haría. En mi caso, y tiene mucho que ver con esto, y te vuelvo a repetir, a mí no me lo contaron, lo viví, es porque me lo dijo mi papá. Si mi papá me dijo todo eso de mi mamá, ¿por qué me mentiría? Cuando nosotros somos chicos, nuestros padres son superhéroes para nosotros. Los que nos dicen es así. ¿Por qué mi papá me mentiría? Y eso es clave en un chico, en creerse esa mentira y después vivir justamente el síndrome, ¿no? Sí, sí, es correcto. Y de hecho, esta parte que tú dices, pues es que así es, o sea, te lo está diciendo una persona de autoridad para tu vida. Entonces no vas a ir contradiciéndolo, ¿sí? Lo repites. Y por ejemplo, ahorita dentro de los saludos que estamos recibiendo, tenemos con nosotros a una de nuestras pasadas invitadas, que de hecho te la recomiendo mucho ahora en tu regreso a Argentina. Ella es Jennifer Egas Lange, ¿sí? Ella es maestra en psicología familiar y abuso sexual, graduada de la Universidad Cristiana de Estados Unidos. Ella es argentina, se fue a capacitar a Estados Unidos y regresa a su patria para empezar a ejercer un trabajo de calidad, ¿sí? Y calidez con todos los hijos y con todas las personas que hemos vivido esto. O sea, es decir, es una gran oportunidad, pues, apoyar el trabajo de esta Jennifer, como también que ustedes como comunidad argentina, pues le empiecen a quitar todas esta serie de mentiras, ¿no? O sea, es decir, yo también me tocó ver el programa de televisión, me pareció muy bien y me parece detestable que las aras, en este caso de personas o grupos de poder que les conviene tener en desinformación al ser humano para hacerlo más manipulable, pues llegan hasta tu país. Aquí llegaron y lamentablemente quitaron, me estoy refiriendo a unos personajes, no a todos, pero a algunos personajes del grupo Provida y de la parte feminista, que pues le quitaron valor al término alienación parental porque decían que como tal denigra la figura de la mujer. Si nos vamos al correcto español, así analizando la palabra en bruto, alienación significa manipulación y no lo inventó ni México ni Argentina, lo inventaron los griegos y los romanos, que es de donde viene nuestro idioma, ¿sí? O muchos de los conceptos a nivel mundial. Y parental, pues se refiere a todas las actividades que se realizan para fomentar, pues tanto paternaje, maternaje, cuidados, o sea, nosotros como profesionales también estamos dentro de la vida parental, como ciudadanos también, lo que les pasa a los pequeños, pues también, si nosotros estamos al lado y estamos viendo una vejación, podemos reportarla, ¿sí? O sea, es decir, toda la sociedad participa en sus menores hijos, ¿sí? Porque si no estamos cortando el desarrollo de cualquier nación y más que de cualquier nación de la misma humanidad. Entonces, si juntamos los dos alienación y parental, jamás tiene la intención de tocarle el pelo, ni el ánimo, ni la dignidad a ninguna mujer. Entonces, por favor, gobierno, si llegan a escuchar esto, pues
Sean más inteligentes en sus argumentos, porque esto no nos está llevando a nada. Vamos a poner, por favor, no sé si quieren agregar algo más, alguno de ustedes, Carlos, Edson, y ahorita pasamos al video de esta Vania. ¿Quieren decir algo? Yo creo que sí es muy importante, gracias Víctor por la oportunidad, pero yo creo que sí es muy importante esta parte que tú comentas, en el cual Martín hace una muy, muy buena referencia. No sé si a, a esta Ana Pau y a su papá les tocó, pero por lo menos aquí en el Estado de México, donde yo me encuentro, tenemos un problema enorme en la parte de gobierno, de los juzgados, de las leyes, las enormes lagunas legales. Y el problema más grande es que estamos también en uno de los estados con mayor corrupción a nivel nacional, ¿no? Duele y duele mucho saber esta situación. Y lo mencionas muy bien tú, o sea, esto no tiene un tinte que si eres hombre, que si eres mujer, que si eres papá, que si eres mamá, o sea, esto es sin género alguno, simplemente es un mal que aqueja a nuestro país, es un mal que aqueja a mi estado, donde estoy radicando, y es un mal que aqueja a nuestros hijos, ¿no? A los futuros padres, a los futuros profesionistas, a los futuros ejemplos a nivel mundial, porque no sabes el día de mañana cuál de los niños que ahorita está siendo alienado y maltratado va a ser tan reconocido que va a estar en otro país. Imagínate la imagen que vamos a tener que dar, ¿no? Para mí, muy en lo particular, y en lo personal, la parte de esta gran laguna legal que existe y del problema de la corrupción me ha traído muchísimos problemas para resolver la situación con mi hija, ¿no? Yo tengo una hija alienada. Entonces, es muy complicado, honestamente, es estar peleando muchísimo, pero el ejemplo que nos dan a Pau, híjole, nos hace pensar en el que todo lo que no ves como padre, ahorita te pone a pensar de que tienes que luchar el doble o triple como lo hizo su papá, ¿no? Y la verdad es que se lo reconozco, muchas felicidades por ese incansable estar peleando honestamente. Yo personalmente he querido tirar la toalla muchas veces, pero aquí es una invitación a decirle a las autoridades que están haciendo mala chamba o no están haciendo el trabajo completo, pero seas papá o seas mamá, sin importar el género, es el no rendirte. El sistema no funciona así. El sistema somos nosotros y nosotros vamos a generar un sistema correcto y adecuado porque ya no queremos más hijos violentados, ya no queremos más profesionistas detenidos, ya no queremos tener que estar viviendo esta situación. Entonces, creo que el momento de alzar la voz nunca es uno específicamente, es toma las oportunidades. Siempre las oportunidades van a venir con muchísimo trabajo, pero hay que ejecutar. Tenemos que parar de solo estar pensando, sino hay que empezar a ejecutar. Felicidades por todos los que están haciendo posible este programa, porque se está ejecutando, pero es momento de que todos levantemos la voz, así como se ha levantado la voz para otras situaciones que no han sido tan benéficas, llámese México, llámese Argentina, llámese Chile, llámese Estados Unidos, en cualquier parte donde veamos a un niño violentado, lejos de las figuras paternas, maternas, de las figuras con las que tiene que estar conviviendo, tenemos que levantar la voz, no podemos seguir quedándonos callados. Sea lo que sea que haya pasado, ese niño tiene el derecho de estar bien con sus dos padres. Muchas gracias, Carlos, por este compartimiento que tú nos estás haciendo y pues bueno, también por estar aquí con nosotros. Les propongo algo. Vamos a escuchar a Edson y después escuchamos las palabras de Vania. ¿Les parece bien? Edson, por favor, si nos quieres platicar ha sido tu experiencia con relación a esto de estar alienado
y no sé hasta qué momento tú fuiste haciendo consciente que lo que vivías no era lo correcto. Adelante, Edson. Pues ahora sí que desde que yo me acuerdo, Víctor, toda mi vida he crecido sin mi papá. Más sin embargo, mi papá, las pocas veces que lo veía, pues pasaba ratos con él. Ahora sí que yo lo veía como que él nos daba ratos de calidad, ¿no? Muchas veces lo toman como de ratos de cantidad, lo que supuestamente él nos daba. Mm, Toda la familia por parte de mi mamá, hermanas, llámese tía, lo que sea, siempre hablando mal de mi papá, que mi papá era un borracho, que no nos quería, que no nos venía a ver por X, Y, razón, motivo, circunstancia, ¿no? Este, es, es duro el tener que a veces asimilar. Yo desde chico que me acuerdo cuando me hablaban mal de mi papá, luego era el enfurecerme y rematar con todos por qué hablan mal de mi papá, defenderlo a pues, mi superhéroe, ¿no? Pero a raíz de que voy creciendo me doy dando cuenta de que él, pues ahora sí que se separó de mi mamá por sus razones tuvieron, ¿no? Ahora que ya tengo a mis hijas y que por decir, me tocó por decir la infidelidad, mmm, es duro el ver cómo le lavan la cabecita a una de mis hijas o a mis hijas en contra mía cuando yo ni siquiera hablé de su mamá, ahora sí que para que ponérselas en su contra. Al contrario, siempre hablándole bien de su mamá, viéndola saber, queriéndole lo mejor para ellas. Y me cuesta trabajo el ahora aceptar, el ver a mi hija y hablarla, saludarle, y mi hija lo único que hacerme es darle la espalda. Cuando pues yo he buscado las tanto tiempo, cuando yo me dije no voy a ser igual que mi padre, desgraciadamente, como te lo comentaba hace rato, me toca hacerlo, pero no por mí, sino porque a mí me lo están impidiendo, aunque te mandaba la otra vez que acá por decir en el estado de Michoacán es una ley aprobada, pero es una ley muerta porque no la hacen válida. Entonces, ¿de qué sirve que hagan leyes si no las ejercen? Sí. Entonces, es duro venir desde abajo, crecer desde los golpes, gritos, regaños, de todo, y tener que vivir, crecer ahora sí como quien dice, a cuesta de mi mamá que también se ha sacrificado por sacarme adelante, sola como ha podido y arreglármelas ahorita yo queriendo luchar por estar con mis niñas y me pongo a pensar como también hay tantos padres que pueden estar con sus hijos y no quieren y ahí vemos que queremos y no podemos. Entonces, pues eso es una lucha día a día con uno mismo y porque también como Carlos, a veces que quiero tirar la toalla, pero luego se me vienen ellas a la mente y síguele, síguele y sigue luchando por ella. Aunque el proceso es largo, pero puede ser que no sea imposible. Es lo que puedo compartir, Víctor, o sea que Muchas gracias, Edson. Y de igual manera, admiramos tu valor y este sentimiento. Y pues bueno, también sentirnos, bueno, yo me siento identificado y yo me imagino que los demás también por el progenitor que no tuvieron, pero lamentablemente es una práctica muy común y es violenta, como decía este, este Martín y también Carlos. O sea, estamos hablando de violencia contra un menor, porque la relación que tú tuviste con tu expareja o con tu exnuero, perdón, con tu exyerno o con la nuera, que la clásica nuera es la mejor nuera es la que no era, ¿no? Es lo que se llega a decir acá en México por parte de las suegras. En el sentido de que a veces quieren escogerte a la pareja, ¿no?
hay un problema freudiano. También vemos que hay hermanos o tíos o nuevas parejas entrometidos, y así le llamamos a este fenómeno. Ellos no están alienando. Los que son las terceras personas no alienan. Los alienadores directos indudablemente son papá y mamá, y los otros contribuyen a eso, porque a final de cuentas también hay padres y madres empoderadas donde en privado pueden hablar con sus papás de origen y decirles: mamá, estos comentarios que tú le estás haciendo no son para un niño, o papá o hermano, bájale, te estás comportando mal con mi hijo, y mi hijo va a crecer, es tu sobrino, es tu sobrina, entonces respétalo. Si te incomoda mucho la persona que yo elegí como pareja, lo debatimos por fuera, pero él no se tiene que enterar. O sea, también esa falta de madurez donde pensamos que los niños tienen que saberlo, mejor que lo sepan. Sí, pero hay edades, o sea, es decir, si el niño no pregunta, no quiere, no es necesario decírselo. Y si es niño, mucho menos, no hay que decirle. O sea, mejor hay que mejorar la relación familiar como tal. Pero, pues lamentablemente no, lo estamos pasando. Les quiero comentar también los saludos que estamos teniendo de diferentes partes del mundo. Nos dice Sandy Pérez, ¿sí? Que qué triste que pasan por esto muchos niños. Ang Airbender, ¿sí? Desde Guatemala nos manda fuerza. Jennifer desde Argentina. Y Gisela Delgado Rebolledo dice: hola, valoro mucho esta entrevista. Y dijo algo muy importante: es un acto de violencia la alienación, lo cual ya se debe considerar como un delito. Y los hijos ya no están más afectados, y ya no deben de estar más afectados con este acto, que yo diría mutila los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es una realidad. Esto es todo. Los procesos de divorcio y custodia y los jueces que no han tenido esta habilidad de observar este acto de manipulación. Dios quiera que ya se considere para que de verdad exista justicia objetiva. Bueno, quiero comentarle a Gisela, y también hablaba con otras personas de Argentina, otros especialistas, como tal, si todavía estamos esperando a que el síndrome sea aceptado por la Organización Mundial de la Salud, van a pasar muchos años. Y nos lo explicaba un especialista, Jackie González, que dice: bueno, no porque no esté certificado por la OMS, no quiere decir que no exista. Entonces hay que trabajar sobre lo que existe. Y en la actual clasificación internacional que tenemos a nivel mundial, la CIE-10, sí existe las problemáticas por pérdida de vínculo. Y puede ser vínculo inclusive a un compañerito de la escuela, a un perrito. Entonces, ¿qué nivel tan alto no tiene el de un padre? Y viene ahí en la clasificación. Entonces, le podemos poner como tal, mientras que se ponen de acuerdo en que esto se llame alienación parental, ya existe. El abogado lo conoce, el psicólogo lo conoce, el trabajador social lo conoce, pero aclaro, siempre y cuando esté capacitado para trabajarlo. O sea, porque igual puede ser un conocimiento que aprendió de noche y no lo está aplicando. Y también el otro punto, en los códigos civiles, se parece mucho al Código Civil argentino al mexicano, que a final de cuentas pues deriva del derecho romano también y mucho tinte estadounidense. También aparece el maltrato infantil. Entonces, dentro del maltrato infantil, una de las formas es manipulación. Entonces, a lo mejor no le llamemos alienación, pero manipulación sí existe y se puede manejar con lo que se tiene para que podamos salir adelante. También Jennifer nos vuelve a decir: hay que resaltar lo que dijo una de las invitadas hace poco a los padres: víctimas de obstrucción, no se rindan, ¿sí? Entonces, pues ahorita estamos teniendo aquí el ejemplo de
Bueno, en la foto aparecemos 6, 7 ejemplos vivientes, 8 con Luis, de personas que no nos hemos rendido a pesar de que en un pasado nuestras familias no supieron conducir la situación. Entonces hay que seguir adelante. Roy Rotters desde Guadalajara dice, Carlos, excelente. Julie TR, ánimo. Edson Calderón. La Abu Neri desde Argentina dice, la obstrucción del vínculo y el impedimento de contacto es maltrato infantil. Es la parte que les comentaba de que también aparece dentro de sus leyes argentinas. Y nuevamente, Jennifer, ¿cuándo entenderemos los adultos que los chicos no son objeto, que son sujetos de derecho y tienen derecho a crecer con sus dos progenitores, a conocer sus dos herencias, a conocer el origen que constituye su identidad? Muchas gracias, Jennifer. Y Jennifer también comento de que ella en su conferencia, bueno, en el programa que estuvo con nosotros, también se une a lo mismo que tú decías, Martín, de que los niños, claro que mentimos, ¿sí? Y entonces no podemos ir por la vida diciendo, los niños no mienten. Pues sí, mientes porque si no te toca una golpiza. Para los que son sureños, aquí en nuestro estado, en Veracruz, se le llaman pela, o sea, te dan una pela, te dan con la chancla. Pues claro que cualquier niño le tenemos miedo a eso, ¿no? O en su defecto, nos van a dar un favor, nos van a comprar cosas, ¿sí? Como hace poco me tocó escuchar un peritaje donde la niña le dice a la jueza, y si le digo que mi papá abusó de mí, ¿me va a regalar el chocolate? Porque la psicóloga me dijo y mi mamá me dijo que me iban a regalar un chocolate. O sea, qué nefasto. O sea, ¿en qué posición ponen a su propio progenitor o a veces la progenitora? O sea, esto de las denuncias falsas. Pero bueno, ya partimos esta parte de experiencias, ¿sí? Vamos a ver el video que nos mandó esta Vania y vamos a analizarlo entre todos, qué les parece y vernos en qué nos vamos identificando. Entonces, ya hice la conexión adecuada. Y lo ponemos. Hola, mi nombre es Vania y pues mi experiencia en la alienación parental fue cuando pues mis papás ya tenían muchos problemas, digo yo, desde siempre creo, pero cuando yo empiezo como a tener conciencia de esto, pues mi papá siempre agredía a mi mamá, la insultaba, la humillaba, le pegaba. Digo, ella me cuenta que cuando le dijo de que estaba embarazada de mí, pues también la agredió. Y al final, pues lo que yo viví fue esa parte, ¿no? De ver cómo ellos se peleaban entre sí, se agredían. Mis papás se separaron cuando yo tenía 4 o 5 años. Él se quedó con mi padre potestad porque pues mintió ante el juez comprando a los vecinos, porque fueron como sus testigos diciendo que mi mamá me dejaba sola, que metía personas a la casa, hombres, y yo estando ahí, que no me procuraba, no me cuidaba, que no me tenía el cuidado que se le debe de tener a un pequeño de esa edad. Seguí viviendo esta parte porque él cuando se casa, se vuelve a casar en su nueva familia, su esposa me dijo muchas mentiras de mi mamá, que ella me abandonó, que ella me cambió por la casa donde vivíamos, que ella dijo que se quedaba con la casa y él conmigo, y pues realmente todo fue mentira, mi papá nunca lo desmintió, y hasta que llegó un momento en que pues yo empecé a buscar pues la verdad que las cosas siempre me ha gustado como ver las versiones de ambos lados, igual tiene su versión y mi mamá tenía la suya. Entonces llegó un momento que yo tenía como 15, 16 que encontraron mi sentencia de cuando pidieron mi custodia, encontré el potestad y pues como que muchas cosas no checaban ahí, entonces se las
cuestioné a mi papá y porque me dijo que sí, admitió. Y pues tuvo una, me gustó y empezó la mala, no por la buena. Yo a mi mamá la dejé de ver los 12 años, la vi hasta que tenía 18. Y eso fue el funeral de mi abuelita. Y a partir de ahí empecé como a tener ya más relación con ella, pero todos esos años, yo tenía 5 años, sí me hizo falta mucho mi papá. Aunque el papá es importante, pero el vínculo con tu mamá es como más fuerte. Y siempre me hizo falta en muchos momentos en mi vida, en situaciones que yo hubiera querido que ella estuviera ahí, pues no estaba. Y yo le pedí a mi papá verla o ver a mí. Bueno, a ella verla ya cuando me enteré de la verdad, porque cuando era pequeña pues sí creía que ella me abandonó y no quería verla. Y obviamente lo único que le pedía era a mis abuelos, a mis primos, a mis tíos, pero yo jamás me permití ver a ninguna familia de parte de mi mamá. Y siempre esa fue como, pues yo viví la alienación y lo que me hizo sentir pues fue esa parte del vacío, del abandono, de sentirte que pues no perteneces. Y eso es como lo que me ha ido acarreando y a veces no imaginas qué es lo que puede afectar a la lana, pero sí sientes como esa situación de vacío y aunque luego estaba en la terapia y todo, pero sí cuesta mucho trabajo. Sobre todo porque son tus papás y son quienes tú piensas que te cuidan, te van a proteger, a querer y pues bueno, a veces no es así, no es porque no quieran,